colegas, bueno, les quería hacer la presentación de este programa Corrientes en Ciencia, que ya llevamos en la televisión acá de mi provincia de Corrientes 3 años. Como su nombre lo indica, hace un poco juego tanto con el nombre de la provincia, que es Corrientes, como con el sustantivo de tendencia, para referirme a muchos de los aspectos que hemos visto durante todo este tiempo. Obviamente, al yo ser de matemática, un lugar destacado ha ocupado cuestiones relativas a varios aspectos de la matemática a lo largo de todo el tiempo. Y hemos tenido no solo programas con matemáticos de Argentina, por ejemplo, como Gustavo Piñeiro, un divulgador de la matemática bastante conocido, sino también con educadores matemáticos de otros países y matemáticos de otros países. Algunos nos han visitado acá por cuestiones de estancias de investigación. Otros he realizado la entrevista cuando he visitado algún que otro país. Y en fin, hemos tenido variados aspectos, como ya le decía, desde la educación matemática hasta matemáticos en activo, que se ocupan, por ejemplo, de álgebras de Clifford, bases de Grebner, y análisis funcional, matemática discreta, grafo. Todos ellos han pasado por nuestro programa, y la estructura, incluyendo por ejemplo, un programa de este año es con Alexander Seufer, uno de los pocos número uno ergos que quedan vivos, y la estructura del programa siempre es, digamos, similar. Hay una introducción donde el invitado se presenta a sí mismo, una segunda parte donde él habla de lo que desarrolla en la investigación, y una tercera parte donde tratamos de que el invitado presente algún tipo de problema de entretenimiento para el público. Recuérdense que al ser un público general no podemos hablarle con especificidades técnicas, con lo cual eso nos lleva siempre a tratar de presentarlo de una manera más asequible al espectador o al telespectador en este caso. Y el programa obviamente incluye secciones de tecnología, anuncios del gobierno. Debemos dar, digamos, crédito que el gobierno provincial es el que soporta este programa. Sin eso sería imposible. Y durante todos, como les decía, durante todos estos años hemos ido más o menos manteniendo ese formato del programa. Bueno, Frank Morgan, que vengo de los Estados Unidos, he enseñado en MIT y Williams College, y ahora soy Editor-in-Chief de Notices of the American Mathematical Society, este periódico muy grande de las matemáticas más altas. Frank, sabes que este programa se llama Corrientes en Ciencia. ¿Qué opinión tienes tú en particular del papel que juega la ciencia en el desarrollo de un país? Y dentro de este desarrollo, ¿qué papel juega la matemática dentro de todo el cuerpo de la ciencia? Y en particular algo que quizás la gente olvide, que es la educación matemática. Sí, naturalmente. Pues para el progreso de un país, el entendimiento del mundo es una cosa esencial, y esto es lo que tenemos en las ciencias y especialmente en las matemáticas, donde siempre tratamos de entender más, de entender cosas de un modo más profundo, de un modo más claro. Y esta es primero una inspiración para la vida, para ver cosas de una manera más inteligente, y también entonces para aplicaciones
hay que tener este entendimiento. Está conmigo José María Cigarreta Almira. En Cuba no usamos tanto el nombre, sino que hacemos más hincapié en el apellido. Por tanto, siempre le dijimos Cigarreta. ¿Cómo estás, Cigarreta? ¿Cómo te lleva a Corrientes? Bien, aquí me siento muy contento de estar acá con ustedes. Como bien dices, pues si para ti es un placer, para mí es un doble placer poder estar contigo, compartir experiencias de investigación y conocer la ciudad de Corrientes, una bella ciudad de hecho, ¿no? Desde los problemas de conteo y reparto en la comunidad primitiva para acá se ha hecho matemática y no se ha parado de hacer matemática. La matemática está a nuestro alrededor en todos lados. En particular, queríamos saber qué es lo que estás haciendo, Cigarreta. Sí, yo de mi formación se enfoca en varias direcciones. Dentro de la formación en la investigación en matemáticas básicas, como llamamos en México, matemáticas puras, o en otras partes del mundo, lo que hacemos esencialmente es trabajar sobre la teoría geométrica de funciones y la matemática discreta. Yo soy brasileño, yo soy jubilado de una universidad pública federal en Brasil y desde 2004 actúo en la enseñanza de las matemáticas en lo posgrado en una universidad privada. A ver, José, explícanos, ¿qué es esta tabla? Que veo que tienen una cantidad determinada de clavos, en fin, y tienes bandas elásticas acá. ¿Qué puede usar un profesor de matemática de esto, por ejemplo? Bueno, los niños, de acuerdo con Hans Freudenthal, el primer educador matemático que se dedicó más a esas cosas, lo dije que los niños lo comprende la geometría cuando lo ve en el mundo que lo cerca y le hace las conjecturas. Entonces, algunos recursos que se hacen para a enseñanza de la geometría en la escola es geoplano. Y hay muchos geoplanos. Me gusta este material que es de Argentina, de una educadora argentina, que es muy poco explorado. Sí. Las personas no lo conocen. A ver, cuando tú dices un problema de frontera, la gente obviamente no sabe lo que es eso, y no tiene por qué saberlo. Pero imaginemos un sartén que esté en la cocina. Yo estoy cocinando y tengo una sartén, ¿cierto? Yo lo pongo al fuego. Un problema de frontera puede ser calcular cómo se dispersa o cómo se irradia el calor en todo la sartén, sabiendo que en el borde de la sartén pasa determinadas cosas. Sí, de hecho, ese es un problema típico bien conocido como problema de conducción del calor, que en términos matemáticos también se conoce como el problema de Dirichlet, que consiste precisamente en eso, una placa determinada, si se conoce la temperatura en el borde de la placa, pues debido a que además se conoce que la temperatura, la difusión de la temperatura sigue una ecuación una ley conocida como la ecuación de Laplace, en el caso de que el calor sea un calor que no depende del tiempo, sea un proceso estacionario, pues entonces en ese caso el problema consiste en determinar, conociendo precisamente el calor en el borde, conocer el calor dentro de cualquier punto interior. Mi nombre es Luis Moreno Armella, nací en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano. Estudié mis estudios de primaria y secundaria en Barranquilla, posteriormente vine a Bogotá, donde estudié matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. Allí tuve a un profesor que había estudiado durante muchos años en México, y a través de los contactos que generé con él cuando terminé mi carrera de matemáticas, me desplacé a la Ciudad de México. En la Ciudad de México asistí a un congreso que fue la tercera escuela latinoamericana de matemáticas. En esta escuela, aprovechando mi presencia en México, hice algunos trámites, presenté mis exámenes de admisión y me vinculé como estudiante al Centro de Investigación y Estudios Avanzados.
Es matemáticas educativas, exactamente. No era, digamos, en parte era un entrenamiento, como se entiende en los medios académicos, entrenamiento en matemáticas. Pero nuestro propósito era que un profesor de matemáticas es una persona que tenía que tener una educación que trascendiera los límites de su conocimiento disciplinar y que esto fuera mucho más amplio, porque iba a tratar con personas, no en un laboratorio, sino con seres que tenían el mismo nivel de complejidad cognitiva que él, de manera que tenía que ver las matemáticas como un instrumento de educación de los profesores, además de ser un objetivo en sí mismo. Pero esta visión un poco más globalizadora de ver las matemáticas como un instrumento de educación fue lo que nos llevó a invertir educación matemática y poner matemáticas educativas. He tenido una vida muy interesante. Nací en Túnez y allí no aprendí nada de matemáticas, simplemente las operaciones básicas de la aritmética, y alrededor de mis 10 años toda nuestra familia nos mudamos a Israel. Sí, una cosa que muy importante que sí aprendí durante mi estancia en mi vida en Túnez, porque como sabes yo soy de origen judío, fue la lectura del Talmud, que es un libro que requiere, demanda una lectura muy seria, muy comprometida con el texto y que puede uno desarrollar mucha reflexión a partir de él. So when I came to Israel, actually my Sí, lo primero que aprendí en Israel fue geometría. Al comienzo no entendía por qué alguien podía estar interesado en los triángulos, pero con estos estudios pues algo que pude desarrollar fue la capacidad de entender lo que era una demostración. Él nos decía que estudió matemática, así que vamos a preguntarle, bueno, pero ¿qué matemática? Porque matemáticas ya hemos tenido acá en el programa a Cigarreta, a Borges, a otros muchos matemáticos. Dime, ¿qué exactamente haces en matemáticas? Bueno, estudié la licenciatura de matemáticas porque aquí creo que hay como dos vertientes, ¿no? Se estudia para ser profesor de matemáticas o se estudia la licenciatura. En España lo de ser profesor de matemáticas no existe, eso ya solo se hace para la primaria, entonces yo estudié la licenciatura de matemáticas. Luego hice mi doctorado en una cosa muy compleja que es análisis funcional y ahora estoy trabajando en teoría de grafos, en lo que se usa muchísimo, tiene mucho auge ahora porque está muy relacionado con el tema de la informática. Comenzó una tendencia internacional al surgimiento de lo que hoy en día se llama álgebra computacional, es decir, computer algebra en inglés. Esta disciplina como tal surge alrededor de la década del 50 o el 60 del siglo pasado y es muy interesante por cuanto en ella se vinculan e interrelacionan muy fuertemente los conocimientos del álgebra y de la computación, o más específicamente hoy en día de la matemática casi completa y la informática. Es decir, que realmente es un terreno, un campo muy interesante para los que les gusta la matemática y la computación. Y realmente la matemática ha sido todo en mi vida, todo. Primero como investigador, así terminé la carrera y pasé a la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, Rusia, en Moscú, la Universidad de Lomonosov. Allí hice el doctorado, me costó mucho trabajo en ruso y con un frío que por favor. Tú sabes que en Cuba no estamos acostumbrados. No. Oye, y después, bueno, pues enseguida las tareas docentes como jefe de departamento de matemáticas en la Universidad de La Habana y sobre todo me ha gustado mucho siempre el análisis matemático. En el sentido además más amplio del análisis, no solamente en la disciplina del análisis matemático que tú sabes que se da en la carrera, sino en el sentido del
desarrollo del pensamiento analítico, el pensamiento matemático, que nos hace falta a todos, aunque no seamos matemáticos. Mi nombre es Alexander Seufer. Alguna vez nací en Moscú y de los 6 a los 14 años me dediqué al estudio del piano y luego gané un par de premios de las Olimpiadas Matemáticas en Moscú y me pareció, así se lo conté a mis padres, que el estudio del piano era un trabajo muy pesado, mientras que las matemáticas eran muy divertidas, tenían problemas muy divertidos, y por lo tanto decidí, y así se los expliqué, que me iba a dedicar a las matemáticas. I was wrong. Estaba equivocado. Estudiar matemáticas realmente exige un trabajo extraordinariamente fuerte. Claro que uno también puede ser un amateur en matemáticas y tener una actividad un poco ligera, muy placentera en este campo. De todas maneras, ingresé al gimnasio en el corazón de la ciudad de Moscú, que es la calle Arbat, y estuve trabajando allí y obtuve mi doctorado a la edad de 23 años. Buenos días, antes que nada quiero agradecer a Juan por la invitación a participar del programa. Muchas gracias, Juan. Me presento, mi nombre es Gustavo Piñeiro, vivo en la ciudad de Buenos Aires, estudié la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Buenos Aires y empecé a hacer un doctorado que en realidad no completé por lo siguiente, entre otros motivos. El principal motivo por el que no llegué a completarlo es que mientras estaba haciendo la investigación correspondiente, que era en lógica matemática, me di cuenta de que no era tanto la investigación en matemática en sí lo que me interesaba, sino la discusión en torno a la filosofía de la matemática, y con los años posteriormente hice un doctorado en filosofía de la matemática en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires también. En esta investigación, en esta tesis que escribí, el problema que estudio es el siguiente. Tenemos la matemática, ¿no? Todos hemos estudiado matemáticas en la escuela, hemos estudiado números. Entonces la pregunta es, ¿los números, los objetos que uno estudia en la matemática, son una creación humana? ¿Los creamos nosotros, los seres humanos, como hemos creado el lenguaje, el arte, la literatura, etcétera? ¿O los números existen en algún mundo de las ideas, algún mundo abstracto de las ideas, y los matemáticos, los seres humanos en general, los descubrimos? Esa sería la discusión filosófica en la que yo participo, digamos así, si me permite. Y dentro de esas dos posturas yo me inclino más por la primera, por el hecho de que la matemática es una creación humana, solo que no es una creación arbitraria, sino que es una creación, entiendo yo, es lo que yo intento justificar en mi tesis. Entiendo que la matemática es una creación humana que está condicionada por ciertas pautas, no es una creación libre arbitraria. Verán que algunos tenemos el problema de la traducción, que eso se arregla con nuestro editor. Debo decir además que formamos un pequeño equipo, Sergio Luque, el productor Juan Marcelo González, y bueno, y yo en este caso que tuve la idea y soy el conductor del programa. Y por supuesto hemos tratado, como les decía, de respetar en esta etapa de la pandemia el distanciamiento establecido y cumplir las normas de resguardo ante el COVID que nos está afectando. Bueno, queridos colegas, este resumen que han visto del programa es, digamos, para que tengan una idea. Por supuesto que todos están invitados a tomar parte en mi programa. Para mí sería un honor que pudiéramos establecer algún tipo de contactos y presentarlo, porque muchos de ustedes, por la labor que desarrollan y por la ubicación, digamos, geográfica, no son conocidos acá en Corrientes, así que para mí sería un verdadero honor contar con ustedes en próximos programas.